El ábaco. Quizás fue el primer dispositivo mecánico de contabilidad que existió. Se ha calculado que tuvo su origen hace al menos 5000 años y su efectividad ha soportado la prueba del tiempo. La Pascalina. El inventor y el pintor Leonardo da Vinci trazó las ideas para su sumadora mecánica. Siglo y medio después, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal inventó y construyó la primera sumadora mecánica. Se le llamó Pascalina y funcionaba como maquinaria a base de engranes y ruedas. A pesar de que Pascal fue enaltecido por toda Europa debido a sus logros, la Pascalina resultó un desconsolador fallo financiero, pues para esos momentos resultaba más costosa una labor humana que los cálculos aritméticos. Historia de la computadora. La primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador digital, fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. En 1970, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. El inventor francés Joseph-Marie Jacquard, al diseñar un telar automático, utilizó delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido utilizado de los diseños complejos. Durante la década de 1980, el estadístico estadounidense Herman Horter concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas, similares a las de las placas de Jacquard, para procesar datos. Horter consiguió compilar la información estadística destinada al censo de población en 1890 de Estados Unidos, mediante la utilización de un sistema que hacía pasar tarjetas sobre contactos eléctricos. La máquina analítica. También en el siglo XIX, el matemático e inventor británico Charles Babbage elaboró los principios de la computadora digital moderna. Inventó una serie de máquinas como la máquina diferencial, diseñadas para solucionar problemas matemáticos complejos. Muchos historiadores consideran a Babbage y a su socia, la matemática británica Augusta Ada Byron, hija del poeta inglés Lord Byron, como los verdaderos inventores de la computadora digital moderna. La tecnología de aquella época no era capaz de trasladar a la práctica sus acertados conceptos, pero una de sus invenciones, la máquina analítica, ya tenía muchas de las características de un ordenador moderno. Incluía una corriente o flujo de entrada en forma de paquete de tarjetas perforadas, una memoria para guardar los datos, un procesador para las operaciones matemáticas y una impresora para hacer permanente el registro. Primeros ordenadores. Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del siglo XX. Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y engranes giratorios. Con estas máquinas se avalaban las aproximaciones numéricas de ecuaciones demasiado difíciles, como para poder ser resueltas mediante otros métodos. Durante las dos guerras mundiales se utilizaron sistemas informáticos analógicos, primero mecánicos y más tarde eléctricos, para presidir la trayectoria de los torpedos en los submarinos para el manejo a distancia de las bombas en la aviación. Ordenadores electrónicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un equipo de científicos y matemáticos que trabajaban en Blackheath Park, al norte de Londres, crearon lo que se consideró el primer ordenador digital totalmente electrónico, el Colossus. Hacia diciembre de 1943, el Colossus, que incorporaba 1500 válvulas o tubos de vacío, ya era operativo. Fue utilizado por el equipo dirigido por Alan Turing para descodificar los mensajes de radio cifrados de los alemanes. En 1939, y con independencia de este proyecto, Jonathan Knox y Clyde Berry ya habían construido un prototipo de máquina electrónica en Iowa State College, Estados Unidos.
Este prototipo y las investigaciones posteriores se realizaron en el anonimato y más tarde quedaron eclipsadas por el desarrollo del calculador e integrador numérico digital electrónico, ENIAC, en 1945. ENIAC contenía 18.000 válvulas de vacío y tenía una velocidad de varios y cientos de multiplicaciones por minuto, pero su programa estaba conectado al procesador y debía ser modificado manualmente. A finales de la década de 1950, el uso del transistor de los ordenadores marcó el advenimiento de elementos lógicos más pequeños, rápidos y versátiles, por lo que permitía las máquinas con válvulas. Circuitos integrados. A final de la década de 1960 apareció el circuito integrado, que posibilitó la fabricación de varios transistores con un único sustrato de silicio, en el que los cables de interconexión iban soldados. El circuito integrado permitió una posterior reducción de precio, el tamaño y el porcentaje de error. El microprocesador se convirtió en una realidad mediante la década de 1970, con la introducción del circuito de integración a gran escala. Más tarde, con el circuito de integración a mayor escala, con varios miles de transistores interconectados soldados sobre un único sustrato de silicio. Generación de la computadora. Teniendo en cuenta las diferentes etapas de desarrollo que tuvieron las computadoras, se consideran las siguientes divisiones como generaciones con características propias de cada una, las cuales se enuncian a continuación. Primera generación. Sistemas constituidos por tubos de vacío, dependían bastante calor y tenían una vida relativamente corta. Máquinas grandes y pesadas. Almacenamiento de la información en tambor magnético interior. Alto costo. Uso de tarjetas perforadas para suministrar datos y los programas. Segunda generación. Transistores. Cuando los tubos de vacío eran sustituidos por los transistores, estas últimas eran más económicas, más pequeñas que las válvulas miniaturizadas, consumían menos y producían menos calor. Tercera generación. Circuito integrado, chips. Aumenta la capacidad de almacenamiento y se reduce el tiempo de respuesta. Generalización de lenguajes de programación de alto nivel. Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos. Cuarta generación. Microcircuito integrado. El microprocesador, el proceso de reducción del tamaño de los componentes, llega a operar a escalas microscópicas. La microminutización permite construir el microprocesador circuito integrado que rige funciones fundamentales del ordenador. Quinta generación y la inteligencia artificial. El propósito de la inteligencia artificial es equipar a las computadoras con inteligencia humana y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones. Pioneros de la computación. Antonov y Berry. En una antigua patente de un dispositivo que mucha gente creyó que era la primera computadora digital electrónica, se invalidó en 1970 por orden de un tribunal federal, y oficialmente se le dio el crédito a John von Antonov como el inventor de la computadora digital electrónica. Pascal. Fue el primero en diseñar y construir una máquina sumadora, quien ayudaría a su padre, quien era cobrador de impuestos, en los cálculos aritméticos. Para realizar una suma o una resta se activaba el sistema de engranes que hacía girar cada uno de ellos. Así, Blaise Pascal logró resolver el problema de acarreo de dígitos para las máquinas y sumadores y obtuvo una máquina que podía sumar cualquier par de números. Charles Babbage. Sus máquinas y su legado. El Babbage, del que todo el mundo ha leído, es sin embargo el inventor fracasado que se pasó toda su vida intentando construir la primera computadora en su uso general de la historia y que, pese a haber fracasado, hizo aportaciones muy significativas al desarrollo de la informática.
Wilkes nos ofreció quizá una de las visiones menos apasionadas del genio de Babbage, y se nos hace ver que realmente la primera máquina de Babbage intentaba construir llamada máquina diferencial, differencing. Solo era capaz de tabular polinomios y requería de cualquier manera bastante trabajo con lápiz y papel. Gottfried Wilhelm Leibniz demostró las ventajas de utilizar el sistema binario en lugar de decimal en las computadoras mecánicas. Inventó y construyó una máquina aritmética que realizaba las 4 operaciones básicas y calculaba raíces cuadradas. John von Neumann, un genio incomparable, su interés por la computación. Con el avivamiento de la Segunda Guerra Mundial, von Neumann no hubo de abordar sus estudios de matemáticas puras y concentrarse en problemas más prácticos para servir al gobierno de la obra que era nacional. Adam Byron. Cuando en el 42 quedó tan impresionada por las ideas sobre las máquinas de Babbage, inventaba que decidió estudiar matemáticas para poder ayudar a su amigo, en lo cual se refería a la rama teórica de sus inventos. Se convirtió con el paso de los años en una gran matemática científica. Trabajó siempre muy cerca de Babbage en el diseño de máquinas computadoras y muy particular en el diseño de la máquina analítica. Hermann Göttering. A los 19 años se graduó de la Escuela de Minería de la Universidad de Colombia. Empezó a trabajar en la Oficina de Censos de los Estados Unidos en 1880. Se realizó el primer gran censo de este país y la información se escribió en tarjetas extremadamente largas que debían acomodarse y contarse manualmente en las clasificaciones deseadas. Howard Hawking construyó una computadora electromagnética programable siguiendo las ideas introducidas por Babbage.